Al consultor eléctrico, el ingeniero Jorge Luis Hidalgo. Ingeniero Hidalgo, la interconexión eléctrica entre Ecuador y Colombia ha sido vital para la seguridad energética de ambos países. Para Ecuador lo fue algo fundamental el año pasado, el 2024, y ha continuado Colombia alimentando de energía eléctrica en el 2025. Este enlace internacional de electricidad, que inició una operación comercial hacia el año 1998, permitía hasta 500 megavatios de entrega de energía a Ecuador, que hoy, por lo menos en cuanto a la decisión política, ha sido cortada. Quisiéramos conocer su punto de vista y que nos cuente cuál es el estado de situación en el que queda el Sistema Nacional Interconectado en Ecuador. Bienvenido. Hola Gustavo, un abrazo para Rosana y gracias por la invitación a este importante medio de comunicación, Antena 1. La verdad es que como ecuatoriano sí preocupa e indigna, y permítame ser un poco explosivo en estos comentarios, pero que Colombia nos diga que nos ha hecho un gran favor y que realmente debemos ser gratos, no es correcto, porque fue una transacción comercial abusiva y se aprovecharon de la necesidad del Ecuador, y además lo puedo demostrar. Eh, Evidentemente estamos expuestos por una falta de generación propia, y de hecho esto es todo lo contrario a seguridad energética nacional, porque cada vez estamos dependiendo de factores externos, es decir, cada vez estamos más vulnerables. Prueba de ello es que con la desconexión que nos han realizado, nos genera un aumento de vulnerabilidad. Entonces tenemos que pensar en seguridad energética nacional. ¿Qué pasa? Que Colombia nos vendía en promedio de todos los años, excepto los últimos 3 años, más o menos a 8 centavos el kilovatio hora. Es verdad que nosotros empezamos a necesitar energía en momentos bastante puntuales, que son horas pico. Esto evidentemente genera una variación de precios. Pero, por ejemplo, el año pasado, Colombia con embalses llenos, a full capacidad, dejando el agua, se dice, vertir o pasar, o sea, no aprovechar esa agua, es decir, ya no tenían capacidad de mayor almacenamiento. Aún así nos vendían a precio de termoeléctrica la electricidad en el Ecuador. Además, en algún momento sacaron una reglamentación diciendo que solo se vendía generación termoeléctrica al Ecuador. Es decir, nos vendieron a precio de chulco la energía. Pagamos muy bien por esa energía. Pero Es más, ¿por pagamos qué pagamos? extraordinariamente bien. Habría que preguntar, ingeniero Hidalgo. No es ¿Perdón? únicamente por qué pagamos, habría que preguntar. No es No nos únicamente quedaba por de esta otra. situación, digamos, de abuso de especulación de Colombia. El problema Mire, es que si no tenemos nosotros energía cuando hay escasez, nos tornamos justamente víctimas de la especulación. de acuerdo, pero usted tiene la posibilidad de tener un proveedor confiable, de largo plazo, con visión de, 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 de hacer las cosas correctas. Pero aquí nos vendieron a precio de mascarilla de COVID, nos vendieron a precio de chulco. Esto genera precedentes, porque recuerde usted, y ojalá esto quede grabado a lo largo del tiempo, es cíclico. En algún momento nosotros vamos a tener excedentes importantes de energía, como ya ha pasado, y con este precedente, imagínense que empecemos a especular también y vendamos a precio de mascarillas de COVID, porque es que ya empiezan algunos economistas a sacarnos el libro de Adam Smith y de la mano invisible y ni sé qué cosas, cuando, repito este ejercicio, cuando tenían embalses llenos, extremadamente llenos, donde ya no tenían capacidad de almacenamiento, aún así nos vendieron a precio de chulco, a precio de termoeléctrica. Pero bueno, el Ecuador no puede hacer nada más de lo que puede controlar. Y esto es lo que debemos enfocarnos nosotros, hacer todo lo que sí podemos controlar. A otro país no lo podemos controlar, al abuso de otro país no lo podemos controlar. Lo que sí podemos es dejar claro el precedente de que hubo un abuso. ¿Qué sí podemos controlar? Nuestros energéticos. Y resulta, Gustavo,
que cuando nosotros le hemos vendido electricidad a Colombia, en los últimos 10 años le hemos vendido en promedio, de 3 a 6 centavos el kilovatio hora. Es decir, nosotros le vendemos energía subsidiada. Entonces yo ponía en mis redes sociales que la forma como nos aplican en el precio es siguiendo los postulados de Adam Smith, Colombia, y nosotros de Marx, porque nosotros se nos ocurrió la brillante idea de regalar nuestra energía. Ojo, eso sí podemos controlar, nuestros energéticos. Nosotros no calculamos amortización de inversiones, no calculamos el costo real del diésel, le ponemos este absurdo que se llama diésel eléctrico, que no es más que un diésel subsidiado. Búnker, ¿sí? Que no sea, no ponemos el precio real comercial internacional. Gas natural, precio subsidiado. No cobramos logística, no le incluimos pérdidas negras, no le incluimos estos, por ejemplo, graves problemas que tuvimos con Progeria Austral, que sale de algún lado esa plata. Entonces, al final del día, usted tiene un desbalance entre lo que cobra Colombia y lo que cobra Ecuador. Entonces la gente se preguntará, ¿por qué Colombia no tiene riesgo de apagones? ¿Y por qué el Ecuador sí tiene riesgo de apagones? Porque el Ecuador regala su energía. Y no solo regala a Colombia, Ahora, insisto, regala... ingeniero, quizás Sí, valdría la pena, muy buenos días, gracias por buenos acompañarnos días. en esta mañana, pues sería importante también un poco analizar la situación actual del sistema y la dotación de energía aquí en Ecuador. Le acabamos de escuchar, si no me equivoco, el día de ayer a la ministra Manzano diciendo que este momento, bueno, la naturaleza ha sido generosa acá al sur del país, hemos tenido lluvias importantes estos días, el embalse de Mazar está en una muy buena condición. Sin embargo, la ministra ha dicho que no necesitamos en este momento de Colombia, que estamos, que tenemos todas las condiciones para abastecer de energía sin ningún problema a todo el territorio nacional, y que se han hecho las inversiones pertinentes precisamente para que aquí en Ecuador no haya estos inconvenientes. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? A ver, antes de que me interrumpa, lo que quería decir es Uh-huh. que nosotros estamos con un tema de mal cálculo de la tarifa eléctrica y este es el problema medular para estar como estamos. No Claro. solo le subsidiamos la energía a Colombia, sino que también le subsidiamos la energía a las grandes mineras del país. Seguimos regalando nuestra energía. Pero estas son Entonces, cuando usted decisiones dice, mira, políticas y técnicas equivocadas de Ecuador. No pero tiene por qué subsidiarse a exactamente, las mineras, no tiene por qué subsidiarse a Colombia. Así se estuviera subsidiando a los consumidores ecuatorianos. pero es que nosotros al final del día, cuando usted hace el cálculo de recaudación versus costos solo de mantenimiento y Ujú. operaciones, tenemos un hueco de $600 millones. Por eso es que un país tan rico y generoso como el Ecuador, que tiene para multiplicar por 20 la generación hidroeléctrica en capacidad de potencial, que tiene generación eólica, solar, todo por realizar, gas natural, gas asociado que se quema, etcétera. Resulta que estamos en una complicación de estar expuestos a esto. Ya. Eso es lo que Permítame, nosotros en tenemos. honor al tiempo, pues nos queda ya poco tiempo. Desgraciadamente los tiempos en la radio son cortos. Ingeniero Hidalgo, quisiera por favor insistir en la pregunta que le ha puesto Rosana. ¿Cuál es la situación actual? Días antes del impasse con Colombia, me parece que 8 días antes, la ministra Manzano salió también a la palestra a decir que el problema eléctrico de Ecuador estaba solucionado. Incluso llegó a decir que no tendremos apagones en el 2026 y, si no recuerdo mal las cifras, hablaba de que ese déficit de 1.800 megavatios había sido resuelto ya en 1.000 megavatios, que quedaba un déficit por resolver de 800 megavatios. Es lo que decía la ministra. No mencionó allí el aporte en esas cifras de la energía colombiana. La pregunta primera es ¿cuál es el déficit? Y segundo, ¿cómo entender que ante esta dependencia de Colombia el gobierno pueda tomar una decisión tan arriesgada? Era evidente de que una de las medidas de Colombia iba a ser este tema de la energía eléctrica, por más que no estemos en época de estiaje. Yo creo que estamos en una posición bastante sólida en cuanto a embalses. Las lluvias nos están acompañando. Además,
estamos pidiendo al privado que genere electricidad, le estamos pagando 25 centavos el kilovatio hora, y la verdad es que yo creo que estamos poco más fortalecidos. Creo que es posible que se cumpla lo que dice la ministra, al menos hasta abril. De ahí viene otra vez lluvias. No sé si es que el próximo estiaje, que es septiembre, octubre, noviembre, vamos a estar igual de fortalecidos, porque el clima sí nos ha acompañado. Pero tenemos un problema estructural que se debe manejar de forma estructural. En Fíjense, todo por caso, ejemplo, ¿cuánto sería el déficit actual, si lo puede poner en megavatios? 1100 megavatios, pero según esto depende un poco de la variación climática. Obviamente. 800 megavatios me parece razonable, pero es, o sea, 800 megavatios, estamos hablando del 20% de nuestra necesidad de generación. Entonces, al final del día, estamos en una exposición importante en la cual, evidentemente, necesitamos tener proveedor energético, ojalá nacional, con recursos nacionales para esto, pero no Justamente vamos a sobre esto, solucionar el problema. ingeniero Hidalgo, usted señala que hay una capacidad privada. ¿Cuánto es la capacidad privada? ¿Cuánto puede aportar más allá de su propia necesidad el sector privado? ¿Cuánto puede aportar al sistema público en caso de que vuelvan a darse condiciones similares a las del 2024? La ¿Puede darnos generación una cifra? termoeléctrica, estamos hablando de que tiene una capacidad de unos 300 megavatios, pero también hay que analizar números, pues, Gustavo. Ujú. Fíjese que, por ejemplo, a Colombia en los últimos 3 años le importamos 750 millones de dólares. Con 750 millones de dólares a un promedio de más o menos 100 megavatios promedio hora, día, año. Entonces, el tema es, claro, le compramos picos 400 megavatios en momentos bastante reducidos. Con esos 750 millones de dólares, usted construía una hidroeléctrica de 400 megavatios y la pagaba cash. No nos quedaba de otra que hacer esto que hicimos con Colombia. Pero el problema al final del día sigue siendo económico. Y mientras no corrijamos esas distorsiones, mientras lo que pasa es que el problema es que la gente paga lo mismo en la tarifa eléctrica, entonces no siente que Colombia está abusando con el precio, no siente que nos cuesta cara la Claro, generación térmica y nacional, por el otro no lado siente estamos cuánto nos pagando cuesta los las mismos renovable. ecuatorianos esos subsidios o esas ineficiencias. Por eso, porque como no siente, porque no se le modifica los costos energéticos por las necesidades que tiene el país, entonces pensamos que todo es medio normal y que es buena la transacción con Colombia. Pero cuando usted ve que se está generando un socavón económico, que nos estamos empobreciendo económicamente, porque tardamos demasiado en tomar correctivos, por ejemplo, a las mineras, pero a Colombia es peor, porque a Colombia vamos 10 años regalándole nuestra energía. Ahora, Y por ahí ingeniero, salen, quizás aquí vale la pena también saber qué pasó con el decreto ejecutivo 273. Si no me equivoco, este se firmó a finales del 2025 y se dispone que las empresas mineras en Ecuador deben cubrir el 100% de su consumo eléctrico con generación propia. Entendemos que al ser un decreto ejecutivo esto está en vigencia. ¿Cuáles son los plazos? ¿Se ha implementado? ¿No se ha implementado? Hace un momento usted manifestaba que efectivamente estamos subsidiando a las mineras en cuanto a energía eléctrica, no obstante existe este decreto. muy buena pregunta, Rosana, gracias. Ahí hay un tema interesante porque ese decreto dice para que tengan energía de respaldo. O sea, básicamente dice, algún rato les voy a desconectar, ustedes sabrán cómo se abastecen energéticamente, no les puedo garantizar, pero no les obliga a tener su propia generación y no debe obligarles. Simplemente debe decirles, señores, paguen lo que cuesta, no hay que abusar, es una industria muy importante para el país, espero que le vaya bien, eso es un tema que le hace bien al país, que tenga buenos proyectos, pero no podemos regalarle energía a esos sectores. ¿Por qué? Esto debemos preguntarnos como ecuatorianos y romper paradigmas. ¿Por qué una industria está por encima de la otra? ¿Por qué la industria minera se siente con derecho de estar por encima de la industria energética en el país? Imagínense usted el absurdo que le diríamos a la gran minería que subsidie los minerales. En momentos donde el oro está a $5,000 la onza,
Nunca antes visto ese precio. El precio de cobre, de plata, lo que usted quiera está por 100, 200% de lo esperado. Es decir, está en sus mejores momentos. Pero hacen lobbying para que no se les cobre la tarifa real. Tanto es así, y es fácil demostrarlo, que el año pasado, a inicios de año, sabiendo que hay un déficit de recaudación en el sector eléctrico, le dicen a las grandes industrias que le suben el precio de la tarifa eléctrica 25% al segmento AB1, 2.2 centavos. Le suben esa tarifa eléctrica y resulta que les dejan la misma tarifa a AB2, sabiendo que hace 2 años le igualaron el precio de la tarifa de AB2 y AB1. ¿Por qué? No son coincidencias, ahí hay lobbying. Y esto es lo que indigna para que cuando el ciudadano común y corriente, que nos ve en la calle, el que nos ve ahora en este medio de comunicación, dice, ¿por qué este país tiene déficit? ¿Por qué estamos siempre pendientes del clima? ¿Por qué estamos siempre en la expectativa de que pueda haber racionamientos? No hay otra razón. Hemos cambiado todo, hemos aplastado todos los botones. Ha habido un mercado mayorista, ha habido un mercado regulado, ha habido privatización, ha habido un tema de exposición estatal más grande, han pasado 300 ministros, 300 funcionarios de SELEC y de otras instituciones. Hay un factor común denominador que no se ha topado, que son los subsidios. Todo lo demás hemos topado. Ingeniero No será Hidalgo, de ver debemos si esto ya puede finalizar, funcionar. si podría concretar sus sugerencias. El uno sería quizá revisar subsidios en cuanto a la electricidad ecuatoriana. El otro, no comprar a Colombia. Si es que especula en la forma en que usted lo señala, realmente la medicina está peor que la enfermedad. Y finalmente quisiera preguntarle si es que Ecuador debe definitivamente concentrarse en proyectos renovables, en proyectos hidroeléctricos que están aún por concluirse, que están planificados como Cardenillo o Santiago. A ver, punto muy importante. Yo no he dicho que no le debemos comprar a Colombia. Si nos vende Colombia, no nos queda de otra. Es un proveedor que nos ayuda a estar menos expuestos a apagones. Pero necesitamos hacer un plan de seguridad energética nacional para irnos, perdóneme la expresión, destetando, irnos sacando. Perdóneme una nueva interrupción. No tenemos más de 2 minutos. Quisiera ponerle tanto. El Ecuador tiene que apuntar a todos los proyectos, Santiago, Cardenillo, pero también hay una buena participación del sector privado que está haciendo propuestas para entrar a generar de forma privada, y lamentablemente hay un cuello de botella de autorizaciones que no se están dando a la velocidad que se requiere. Pero el Ecuador, la buena noticia, quiero insistir en esto, tiene un enorme potencial de recursos energéticos. Eso es una gran noticia para el país, porque lo que quiere decir es que tenemos una mala gestión de los recursos, pero no, lo que hubiera sido peor, una poca oportunidad de aprovechamiento de recursos. Bien, muchísimas gracias. Lamentamos no tener más tiempo para un análisis más a fondo. Han escuchado al ingeniero Jorge Luis Hidalgo, consultor eléctrico. Y nos